¿De aquí de la capital? No. Sí, la capital aquí, sí, por el Ministerio Público, aquí en la ¿Por ciudad, dónde? Ministerio Público, Ah, de la ah, comuna ya, ya, ya. 18 calle 15 avenida. Ah, ya, 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 ya. Estamos Ya, ya. ya. ¿Mm? Bueno, vamos a dar un ratito a que aparezcan por lo menos los otros dos compañeros y empezamos. El licenciado, y él el domingo le subió el semáforo, pero como que no, o sea, el enlace, el semáforo, pero como que la máquina Ah, no ya. lo quitó. Y como dije Ah, que ya. en la semana lo iba a poder entregar, pero como lo logré hacer Ujú. el domingo, lo subí. ¿Le O puso sea, foto siempre? bueno, ¿Puso una foto de cómo quedó su trabajo? eso sí no. Lo que le envié fue ¿cómo se llama? El enlace. Va, voy a revisar si logro ingresar, si no le dejo un comentario en la tarea. Gracias. Va.
Hola Héctor, buenos días. Buenos días, Nick. Bueno, arranquemos pues. Vamos a recordar que vimos la semana pasada. Vamos a ver si abrí el. Luego vamos a resolver el ejercicio donde nos quedamos y seguido de eso continuamos con el tema. Muy bien, bienvenidos. Hoy tenemos nuestra sesión número 5. Ya llevamos 5 sesiones trabajando juntos. Recordamos que vimos que la corriente se definía como que fuera el flujo en el agua, pero aquí es un flujo de cargas partido del tiempo, donde lo que nos interesa es la carga neta que pasa en un espacio determinado. También recordamos que existen dos tipos de energía. Hay una diferencia entre el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. Una, pues, es la cantidad que se necesita para mover la carga y la otra es por unidad de carga. Vimos también que estaba Ohm como uno de los principales personas que estudiaron la energía eléctrica y plantean una ley que se llama propiamente la ley de Ohm. Luego vimos que existían dos situaciones que eran las que eran de tipo ómicas, que siempre van a formar una línea recta, y las que no son de tipo ómicas, que son líneas curvas. Y hablamos de los números complejos, que existía la forma rectangular y la forma polar de escribirlos, y para pasarlos a una forma polar, lo que hacíamos era utilizar el teorema de Pitágoras y calcular la tangente del ángulo para encontrar el valor de la fase del número complejo. Vimos que al pasarlo de forma cartesiana estaban sus operaciones definidas, y que en el caso de la suma y la resta, pues solo había que sumar los correspondientes, que eran la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. En el caso de la multiplicación, habría que usar propiedad distributiva, y para la división usábamos el concepto de el recíproco. En el caso de las formas polares eran un poco más, la suma no entra, solo entra en la multiplicación y en la división, y vimos que en el caso de la multiplicación se multiplican las partes reales y se suman los ángulos, y en la división se dividen las partes reales y se restan los ángulos. Y nos quedamos hasta ese punto como parte de temas. Y ahora habíamos visto un ejemplo que era propiamente este ejemplo, que aquí hicimos una división. Hola, Jason. Buenos días. Hicimos una división aplicando su recíproco. Lo hicimos en forma cartesiana y luego lo pasamos a forma polar, calculando las magnitudes de cada uno de los dos números complejos, sus ángulos, y luego aplicamos la propiedad para la división, que era dividir los números correspondientes, que nos da raíz de 2, y en el caso de los ángulos era restar los dos ángulos y nos daba menos 45, tanto en forma polar como en forma cartesiana.
Y quedamos que hoy vamos a trabajar un par de ejercicios más relacionados con este tema para profundizar en él y que ya sea más sencillo de utilizar cuando lo necesitemos. Entonces vamos con nuestro segundo ejemplo, que sería eh, 3 más 4i multiplicado por 2 menos i. Aplicando la propiedad distributiva tendríamos que es el 3 por el 2 menos el 3 por i más 4i por 2 menos 4i por i. Nos daría esto, 3 por 2 son 6, menos 3 por i nos queda menos 3i, 4i por 2 nos queda más 8i, y menos 4 por i nos queda menos 4i al cuadrado. Ahora, simplificando aún más, nos quedaría el i cuadrado se puede convertir en menos 1, nos queda entonces 6. A 8 le quito, bueno, se quedaría en menos, serían más 4 más 6, serían 10. El menos 3 más 8 los resto y nos quedarían 8 menos 3 son 5. Y positivo. Y esa es nuestra respuesta. Ahora encontremos cuál es el valor de su ángulo. Para eso hay que calcular la magnitud y el ángulo de este valor. Entonces, para encontrar la magnitud, utilizamos el teorema de Pitágoras. Y tendríamos que sería 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 5 raíz de 5. Ahora encontramos su ángulo. Es igual a la tangente menos 1. Siempre la parte compleja sobre la parte real. O mejor dicho, la parte imaginaria sobre la parte real. Sería 5 sobre 10. Y esto nos da un valor de 26.56. Entonces, ahora hagámoslo pasándolo primero a forma polar cada uno y luego veamos si las respuestas nos dan lo mismo que en forma cartesiana. Entonces, para eso necesitamos la magnitud del primer número complejo. Le vamos a llamar Z1. Es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es la parte real, más 4 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 5. Ahora vamos a calcular la magnitud del ángulo. Entonces a este le vamos a llamar el ángulo 1, que es igual a la tangente inversa de parte imaginaria, es 4,
sobre la parte real, que es 3. Y esto nos da un valor de 53.13. Hacemos lo mismo con el segundo número complejo. Ahora serían, los números son 2 y menos 1. Y nos queda la respuesta, raíz de 5. Abajo quedaría menos 1 y 2. Nos queda la respuesta, menos 26,56. Y nos piden calcular entonces Z1 por Z2. Entonces hay que multiplicar 26, 5 por raíz de 5. No, 5 por raíz de 5 no es 5 ángulo 20. ¿Cuál es el ángulo aquí? 52,13. Hay que multiplicarlo. Ahora sí, por raíz de 5. Coma, ángulo de menos 26,56. Y aquí dijimos que se multiplicaban las partes reales. En este caso nos quedaría 5 por raíz de 5, que ya es 5 raíz de 5. Y se suman los ángulos, es decir, 52,13 más menos 26,56. Y esto nos da entonces la respuesta, que es 5 raíz de 5, coma, con un ángulo de 52,13 menos 26,56, nos queda 26,57 aproximadamente. Y nos da la misma respuesta aquí. Y aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Lick. Bueno, les doy tiempo para que copien la primera parte y me avisen.
Sigamos, pues. A ver, ahora bajemos para que copien ya lo último. Disculpe, solo arriba es 53.13 53.13, aquí. en Z1. Ah, sí, 53. Tienes razón. Sigamos, pues, hagamos otro ejemplo de esto. Ahora nos pide dividir 1 sobre 2 más i. De nuevo lo vamos a hacer primero en forma polar. Multiplicamos por su conjugado, que sería 2 menos i sobre 2 menos i. En la parte del numerador pues nos quedaría 2 menos i. Y en la parte del denominador nos queda una diferencia de cuadrados, que sería 4 menos i cuadrado. Simplificando, nos quedaría entonces 2 menos i sobre 4 más 1, y esto es igual a 2 sobre 5 menos 1 sobre 5 i. Calculamos ahora la magnitud. Sería entonces nos quedaría, llevamos al cuadrado, 2 quintos, más, elevamos al cuadrado,
un quinto sobre la raíz. Y esto nos queda con un valor de 0.35 y el ángulo nos quedaría con un valor de la tangente inversa de 2/5 sobre menos un quinto. El ángulo nos queda con un valor de 26,56. Ahora Lick, disculpe, hagamos. disculpe, Sí, Lick, solo una preguntita. En la multiplicación, para encontrar el ángulo, dividimos la parte imaginaria dentro de la parte real. veamos a ver si no. A ver. A ver. 4. Ah, sí, aquí lo escribí al revés. Gracias, Lick. Ahí sí da el 26,56, veamos. Solo que negativo. Solo que negativo. Ujú. Listo. Ahora calculemos qué pasa con este. Porque eso es lo interesante de este ejercicio, que el primer número complejo únicamente eh, tiene parte imaginaria. Entonces, Z1 para este caso, pues tiene un valor real de 1. Y el ángulo es para este caso, si lo calculamos, la tangente, como la parte imaginaria es 0, entonces sería la tangente inversa de 0, ¿no? Y eso nos da 0. Entonces él tiene un valor de 1 como, vamos a hacer como el cálculo, solo para que quede por qué nos queda 1. Como comprensible para otra segunda, ya tenemos la base de por qué nos quedó 1 este. Entonces sería su magnitud, que sería 1 al cuadrado, que es la parte real, más 0 al cuadrado, que es la parte imaginaria. Entonces por eso la magnitud nos queda 1. Y al calcular el ángulo, el ángulo 1 es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que es 0, sobre la parte real, que es 1. Y esto es la tangente de 0, que es 0. Vamos a bajarlo para que les quede. Ya sé, vamos a escribir como aquí. Ahora hacemos lo mismo con Z2. Entonces, ya vimos que el primero nos queda, por eso nos queda el valor del ángulo 0. Siempre que sea un número entero, un número real únicamente y no tiene parte imaginaria, el valor del ángulo es 0. Ahora, si fuera únicamente la parte compleja, quedaría indefinido, o sea, no tiene ángulo, porque no, ahí, en ese caso en particular, estaríamos, si no tiene parte real, realmente el ángulo está sobre el eje, ¿no? Sobre el eje
el eje Y en un plano, o está positivo o negativo. Entonces, en ese caso, el ángulo ya está definido que es de 90 grados. No se usa la tangente inversa. Y cuando es parte real, pues el ángulo o es 0 o es 180. Y eso va a depender si el número es positivo o es negativo al final. Eh, explicado esta parte, entonces vamos con Z2, que sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado y nos da la raíz de 5. Sí, raíz de 5. El ángulo nos quedaría la tangente inversa de 1 sobre 2, que es 26,56. Positivo. Ahora ya podemos hacer la operación, que en este caso era la división. Vamos a dividir Z1 sobre Z2. Y esto es, hay que dividir un 1, ángulo 0 sobre raíz de 5, ángulo de 26,56. Esto es igual a, en la parte real, nos quedaría 1 sobre la raíz de 5, que hay que racionalizarlo. Y en la parte en la parte de los ángulos nos quedaría 0 menos 26,56. Y esto nos quedaría al final en 5, quedaría en raíz de 5 partido 5, un ángulo de menos 26,56. Aquí hay que comprobar cuánto es eso de la raíz de 5 partido 5, porque ya lo escribí en decimal. 0.44. 0,44, veamos porque hay una diferencia. A ver. A ver si calculé los que eran. Vamos a ver. No, sí es raíz de 5 partido 5. Aquí Sí, arriba. Ajá. está mal puesto. Sí, nos da la misma. Es de 5 partido 5 y menos 26,56. Y aquí nos queda raíz de 5 partido 5 y menos 26,56. Entonces les doy espacio para que copien el primer tramo y luego ya cambio para el segundo.
Veamos el último que tenga que ver con esto de los números complejos. Ya después lo veremos en ejercicios de aplicación. Más que todo vamos a usar esta forma, que es la forma polar. Entonces, el último ejercicio hay que calcular 2 más i al cuadrado por menos i sobre 1 más i. Esto es igual a, aplicamos primero el producto notable y nos quedaría 2 más i al cuadrado, nos quedaría 4 más 4i más i al cuadrado. Todo esto multiplicado por menos i sobre 1 más i. Esto sería igual a, simplificando lo que está en el paréntesis, i cuadrado sabemos que es menos 1, 4 menos 1 nos quedarían 3 y nos queda 4i menos 3 por menos i sobre 1 más i. Esto es igual a 4 por i es por menos i, 4i por menos i nos queda menos 4i cuadrado y menos 3 por i nos queda más 3i sobre 1 más i. Volviendo otra vez a simplificar, nos quedaría menos 4i al cuadrado se convierte en 4 y nos quedaría 3i más 4 sobre 1 más i. Y esto hay que ahora multiplicarlo por el conjugado, que sería 1 menos i sobre 1 menos i. Y entonces nos quedaría entonces, al aplicar la propiedad distributiva, nos quedaría 3i por 1, nos queda 3i. 3i por menos i nos quedaría 3i al cuadrado. Eh, 4 por 1 nos quedaría más 4. Y 4 por i nos quedaría 4i. Y abajo sabemos que nos queda una diferencia de cuadrados, que en este caso nos quedaría 1 más 1 menos i al cuadrado. Esto sería igual a, simplificando la parte superior, nos quedaría el i cuadrado, sabemos que es menos 1, por menos 3 se vuelve más 3, más 4 se vuelven 7. Abajo el i cuadrado se vuelve menos 1, por el menos de afuera quedaría más 1 y abajo se queda 7 medios. El 3i le quito 4i, me quedaría 1i negativo y nos quedaría menos 1/2 de i. Ahora calculémosle la magnitud y el ángulo a este valor y nos quedaría la magnitud igual a un 7 medios cuadrado más menos 1/2 cuadrado. Y esto nos da, a mí me quedó un valor de 3.53. Ahora encontremos el ángulo. El ángulo es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que es menos 1/2 sobre la parte real,
que es 7 medios. Y esto es igual a mí me quedó menos 81,87. Si quieren, copiamos primero esta parte y luego ya paso a hacer la segunda fase, que ya es usando la forma polar. ¿Seguimos? Mientras tanto, ¿me pueden abrir cámara un ratito, Jason y Héctor? Solo para tomar una foto, por favor. Gracias, Jason. 1, 2 y 3. No, después se me olvida tomar la foto. Bueno, sigamos, pues. Ahora pasemos a forma polar cada uno. Vean que este está al cuadrado. Eso lo vamos a dejar de último. Entonces tenemos Z1 sería igual a la raíz cuadrada 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto nos da la raíz cuadrada 5. Y el ángulo nos quedaría de 1, que es la parte imaginaria, sobre la parte compleja, que es 2. Y esto nos da un valor del primer ángulo 26,56. Vamos con Z2. Z2 no hay que hacer cálculos por definiciones. Ya sabemos que la magnitud. ¿Sí? Pero, licenciado, ¿ese es negativo, menos un medio, o es positivo? Este es positivo porque estamos solo calculando de aquí arriba. Ah, bueno.
no es no tiene signo negativo. El negativo va a ser aquí, nada más. Entonces, este por definición, su magnitud es el valor del vector, que sería en este caso, bueno, del número complejo, que sería 1. Y el ángulo, como es un número complejo, o está sobre el eje Y o está debajo del eje Y, pero exactamente sobre el eje. En este caso, como está negativo, quiere decir que el valor es menos 90. Ya por definición. Vamos ahora con Z3. Z3 sería la raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado. Y esto nos daría la raíz cuadrada de 2. ¿No estoy mal? Sí. Y el ángulo sería de menos 1 sobre 1. Y nos quedaría negativo 45 grados. Ahora escribamos la operación. Nos están pidiendo calcular Z1 al cuadrado por Z2 sobre Z3. O sea, es decir que esto es paréntesis al cuadrado. La magnitud del primer vector. El primer vector es de raíz de 5 al cuadrado, coma, el ángulo que tiene, que es un ángulo de 26.56. Y este lo vamos a multiplicar por el otro vector, que es de magnitud 1, con un ángulo de menos 90, sobre el otro vector, que tiene una magnitud de raíz de 2, con un ángulo de menos 45. Al hacer la operación, vamos primero con la parte real. La parte real es más sencilla porque solo son números. Entonces, en el caso de la parte real nos quedaría la raíz de 5 elevado al cuadrado por 1 dividido la raíz de 2. Y esta operación es la que vamos a hacer. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo se calcula para el caso de los ángulos? Cuando está el cuadrado, lo que se hace es como que fuera como que fuera un logaritmo. El logaritmo de un número al cuadrado se puede reescribir como el exponente multiplicado por el ángulo, que en este caso es 26.56. Y esto se debe a que si yo desarrollo realmente el z al cuadrado es z por z. Y z por z sería la raíz de 5 por la raíz de 5, coma, la suma de los dos ángulos. Por eso queda el 2 por 26.56. Porque al final es la suma de 2 veces 56, que sería 2 por 26.56. De ahí sale el origen de por qué se puede hacer eso. Le sumamos el negativo 90 de 45 grados. Nos quedaba negativo o positivo. Aquí lo puse, pues, este menos 1 no, aquí es positivo. Y le vamos a restar el ángulo de 45.
Y esta nos lleva a la respuesta. De la respuesta nos quedaría de la siguiente manera al hacer la operación. Nos quedaría en la cuestión de los valores, nos queda como 3.53 al final. Y en la cuestión de los ángulos, al hacer la operación de 2 por 26,56 más menos 90 menos 45, nos queda un valor de menos 81.87. Es exactamente la misma respuesta que nos quedó aquí. Dudas para trabajar al final esto de los números complejos. Creo que les había dado tiempo de copiar la parte superior, ¿no? Entonces los dejo copiar la parte inferior y me preguntan luego de copiar si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, ninguna. Muy bien, gracias. Entonces, esto nos va a servir para cuando ya veamos, ahorita voy a dar la parte teórica de la física, ya vimos, entonces, esto nos va a servir después de ver esta parte teórica, vamos a aplicarlo en alguna resolución de problemas. Dos personas ya subieron la tarea, solo chequen en sus ejercicios que si están claros y traten de no poner las imágenes muy pequeñas porque cuesta un poco ver su resolución y cuando se amplifica se distorsionan. Entonces, traten de poner un poco más grandes sus imágenes para que no me cueste tanto poder ver qué es lo que están entregando. O utilicen un convertidor no es necesario que hagan su carátula en computadora. Pueden hacerla a mano o solo escribirle en la esquina superior su nombre y utilizar un PDF escáner. Se llama la aplicación para teléfono. Y con eso toman la foto a la hoja y les queda la información para que no suban fotos tan pequeñas. Muy bien, veamos. Pues. ¿Y todo esto para qué nos sirve al final? Entonces, nos habíamos quedado acá en la explicación hasta donde llegamos la última sesión. Y ahora veamos, pues tenemos dos tipos de circuitos.
los circuitos de corriente directa y los circuitos de corriente alterna. Los circuitos de corriente directa son los que podemos armar nosotros, por ejemplo, con una batería o una FEM, una resistencia y listo. Podemos armar con eso un circuito y la característica es que la corriente fluye en un mismo sentido. Mientras que los de corriente alterna, lo que sucede es que son circuitos donde hay una corriente que varía en una forma de una ecuación de tipo senoidal. El símbolo de la corriente alterna es este. Entonces, cada vez que se mira esto, por ejemplo, en los multímetros, tiene si va a medir corriente alterna o va a medir corriente directa. Si lo quiero medir corriente alterna, utilizo el símbolo donde está como una gráfica de forma senoidal. Ahora veamos qué pasa con este tipo de gráfica. Entonces, primero vamos a ver la situación de pues cómo se mide la corriente, ¿no? Para medir la corriente se utiliza un aparato que se llama un galvanómetro, que es el dibujo que está acá. Cuando tenemos una corriente de tipo alterna, se tiene el problema de que si yo ubico el galvanómetro, como está oscilando, va a tener la situación de que la corriente no la logra medir por esa oscilación. Entonces, la aguja, por muy poca que sea la frecuencia de vibración, va a hacer que la aguja vibre y si quiero calcular su valor promedio va a ser 0, porque una función senoidal, si yo calculo su valor promedio, pues como aquí en el dibujo lo podemos ver, este valor superior hace que este valor inferior, que es negativo, se cancelen y nos da como resultado un 0. Entonces no funciona el galvanómetro para eso. Entonces, ¿qué se debe de hacer con eso? Se va a usar un rectificador. Los rectificadores lo que van a hacer en este caso es que representan acá por este punto, es el rectificador, que es un diodo al final, y un diodo no es, pues lo que va a hacer es corregir este problema y lo que hace es que a un espacio le asigna un valor de resistencia nula y a otro lo vuelve en un valor de resistencia infinita. O sea que se podría decir que no, que la resistencia es tan alta que no pasa la corriente y en otro la corriente fluye de manera sin ningún problema. Al hacer esta rectificación, entonces ya se puede usar el galvanómetro, que es lo que hace cuando usted le dice a su multímetro, voy a medir corriente alterna y quiero medir la corriente que corre. Y entonces lo que hace es que aplica un rectificador y él ya sabe que va a ingresar corriente en una dirección y en otra dirección y que van a oscilar. Entonces, esto lo que hace, indica es a dónde puede correr únicamente la corriente. Y solo va a ir en un sentido y da la vuelta y termina su sentido y regresa. En ecuaciones, entonces, se denomina a este tipo como un voltaje rectificado y se calcula como 2 sobre pi por el valor de la corriente. En general, se trabaja con una corriente máxima. Ahora bien, si analizamos, ahora regresando a la ecuación de esta de acá, si analizamos una corriente de tipo, una gráfica de una corriente de tipo senoidal, tenemos esta situación. Entonces, era lo que les decía. Si yo quiero calcular el valor promedio de esta gráfica está ubicado en esta recta, que está exactamente sobre 0. Entonces, por eso el valor promedio es 0. Entonces, hay un proceso para el caso de las funciones que son de tipo trigonométricas, se pueden encontrar sus valores de eficiencia elevando al cuadrado esta función. Si fuera la gráfica de una corriente, entonces tenemos nosotros que, si recordamos la física 5,
Nosotros ahí calculamos el valor del calentamiento de una resistencia como P igual a I cuadrado por R. Pero resulta que para la situación de una corriente alterna, estos picos, que son los valores donde están los puntos más altos o más bajos, se dan en pequeños espacios de tiempo. Y es muy difícil calcular ese efecto que genera ese calentamiento. Entonces, pues lo que decíamos, ¿no? Si queremos calcular el valor promedio, nos da un valor de 0. ¿Qué se hace entonces? Se utiliza el concepto de valores eficaces. Para calcular el valor eficaz de una función de tipo seno o coseno, lo que se hace es que se eleva al cuadrado. Y esto nos quita la parte negativa del valor. Y ya nos queda un valor solo positivo. Y el valor promedio estaría ubicado en este punto. Que en este caso sería 1. Este valor promedio ya nos permite entonces calcular cuál es el valor de la corriente. A este tipo de corriente le vamos a llamar la corriente del valor de la corriente cuadrática media, y no es más que la raíz, no es más que la corriente máxima sobre la raíz cuadrada de 2. Esto se puede demostrar usando cálculo o también se puede demostrar utilizando trigonometría, pero no es como parte del curso tanto de hacer demostraciones matemáticas, sino entender la parte física. Entonces, esto lo que nos va a dar es un valor eficiente. O sea, estamos calculando el valor eficaz de la corriente y se denomina, esto es por sus siglas en inglés realmente, pero en sus siglas en español tienen otro nombre. En español, quiero ver cómo se denominan en español. Bueno, igual, RMS. Sigue con las siglas en inglés, que es raíz cuadrada del promedio, del cuadrado de las corrientes. ¿Dudas hasta dónde voy? No, ¿No? Muy bien. Sigamos entonces. Aquí ya tenemos entonces que la corriente I va a estar definida por una función de tipo senoidal, o sea, va a tener coseno o va a tener seno. Vimos que al calcular el valor medio rectificado por la oscilación que genera, vamos a obtener, entonces, cada vez que nos diga cuál es su valor medio rectificado de la corriente, vamos a utilizar esta ecuación de acá. Y para el caso de los valores cuadráticos medios, si nos piden la corriente, nos piden el voltaje, utilizamos estos dos de aquí. Ahora, sucede que cuando nosotros ya armamos un circuito de corriente alterna, vamos a contener, si recordamos lo que vimos en clases anteriores, vamos a tener un inductor, un capacitor y vamos a tener un resistor. Entonces, el dibujo quedaría algo así. En este caso los vamos a decir que los tenemos en serie. Y sucede que cada uno de estos van a tener un tipo de resistencia, entre comillas, digámoslo así, tanto el inductor como el capacitor, y a esos tipos de resistencia del inductor y del capacitor se llaman reactancias. Para el caso del capacitor se llama reactancia capacitiva y se calcula con esta ecuación, recordando que 2pi por F es igual a la velocidad angular. Para el caso del capacitor y para el caso del inductor es multiplicado 2pi por la frecuencia multiplicado por el valor de la inductancia. Ahora, al querer calcular la resistencia total, digamos, del circuito y buscar una resistencia equivalente, no se puede hacer como los circuitos de corriente directa, que lo que hacíamos era la suma de los resistores, del valor de cada resistor, o el inverso, dependiendo de cómo estaban configurados.
nos daba como resultado el resistor equivalente. Acá, a este resistor equivalente se le denomina impedancia. Y no es más que la resistencia que producen tanto el capacitor como el inductor y el resistor. Y como les explicaba, a esto de que no se pueden calcular igual que un circuito de corriente directa, se debe a que ellos no están en fase. Es decir, que cada uno de estos tienen su ecuación de corriente, de voltaje, y es de forma senoidal. Y esta forma senoidal debe de generar, decir que están en fases, que si yo tengo, por ejemplo, esta gráfica y tengo esta otra gráfica, ay, fui para donde no era, y tengo esta otra gráfica, estas dos gráficas están en fase. ¿Cuándo están en fase? Porque sus puntos, sus ceros, como su punto máximo y mínimo, están exactamente en las mismas coordenadas. Eso es que están en fase. ¿Cuándo no están en fase? Cuando lo que sucede es que una de las dos gráficas, por ejemplo, la función seno y la función coseno, están desfasadas. ¿Por cuánto están desfasadas una función seno de una función coseno? ¿Alguien recuerda por cuánto está desfasado? ¿Ya se fueron? Ah, no, sí siguen ahí. No me recuerdo. Están desfasados por lo general. ¿En qué valor son iguales la función seno y coseno? En pi cuartos, ¿no? En 45 grados. ¿Cierto? Seno de 45 y coseno de 45 son raíz de 2 partido 2. Entonces el desfase es de 45 grados. Cada 45 grados estas dos gráficas vuelven otra vez a encontrarse, por decirlo así. Entonces, quiere decir que si yo corro o adelanto, si adelanto la función coseno 45 grados, se vuelve en la función, la función coseno. Si la retraso 45 grados, es decir, que este punto lo regreso para acá, se vuelve la gráfica de la función seno. O si a la gráfica de la función seno la regreso también 45 grados, este punto de acá se convierte en este punto de aquí. Eso es lo que implica estar en fase o en desfase. Entonces, para el caso de la impedancia se calcula usando la ecuación que está aquí marcada, donde está el resistor al cuadrado más la inductancia, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. O sea, es como el teorema de Pitágoras, digámoslo así, utilizando reactancias. A esto le llaman la ley, al calcular, por ejemplo, ya el voltaje usando impedancia, el voltaje sería igual a la corriente por la resistencia, digámoslo así, en este caso sería la impedancia. Esto se llama la ley general de Ohm, porque ya implica que sirve para cualquier tipo de reactancias o resistencias. Si yo quiero calcular el ángulo, o sea, este valor que pregunté cuál era para el caso de la función seno y coseno, el ángulo de fase se puede calcular con la ecuación que está acá. ¿Dudas hasta dónde voy? No, listo. Muy bien, gracias. ¿Van a copiar algo de lo que está ahí? Principalmente copien las ecuaciones, porque esas después ya solo es como para que vayan viendo cómo se usan.
Yo quería ver si se puede copiar lo que está arriba, porque arriba no puede copiar la parte anterior. Ok, ahora regreso. O ¿Esta? esta clase queda grabada. Todas las clases quedan grabadas, pero pues, a veces es bueno hacer anotaciones, les sirven a uno. Sí, no hay pena, la copio despacito. Vale, Sí, así no quito tiempo también. Gracias, Erika. no se preocupen, no me lo quito. Es parte de, si estuviéramos en la clase normal, es como decir, voy a borrar el pizarrón. Entonces, igual les tengo que dar tiempo de copiar. Veamos, pues entonces, sigamos. Ya vimos que existe reactancia capacitiva, reactancia inductiva y la impedancia. Y que ya vimos que estas se pueden trazar como gráficas de funciones senos o cosenos y que dentro de ellas puede ser que estén en fase o en desfase. Un fasor, para que ya amarrando a la palabra de fase y desfase, pues un fasor es un vector giratorio y los diagramas donde se dibujan estos vectores se llaman diagramas de fasores. Los fasores es una forma de que se encuentra gráficamente el análisis de los circuitos de corriente alterna. Es como dibujar casi vectores. Por lo general, la magnitud del vector la va a dar el valor máximo que tiene la función trigonométrica del que se está analizando. Y el ángulo lo va a dar el corrimiento de fase. Hay que ver que estos siempre se dibujan en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, que siempre van a girar en contra. Veamos, pues, ya que hemos detectado esto, dijimos que estos eran, como por decirlo así, una suma de vectores. Si se analiza, por ejemplo, el caso del resistor en un circuito de corriente alterna, podemos darnos cuenta que la gráfica de su corriente y la gráfica de su voltaje, que es de los que nos interesa ver si están fasados o desfasados, podemos observar que empiezan en el mismo punto, cortan en el mismo punto, llegan a sus puntos máximos en el mismo valor, vuelven a cortar al eje X en el mismo punto y finalizan en el mismo punto. Estos están en fase. Al dibujar el fasor, dibujo un vector donde I es el valor de la magnitud de la amplitud de la función y aquí dibujo también el valor de la magnitud de I por R, que sería el valor del voltaje. Como están en fase, vean que la corriente y el voltaje se dibujan sobre el mismo, uno encima del otro. Esto es porque están en fase. Y el voltaje instantáneo sería el voltaje representado, la proyección del voltaje sobre el eje de la corriente. ¿Dudas con el primer análisis? De recordar que cuando lo dibujemos, si esta es mi corriente, entonces como es un resistor, la corriente y el voltaje están sobre el mismo, está uno sobre el otro, porque están en fase. Bueno, si no hay dudas, seguimos entonces. ¿Qué pasa con el caso de un circuito? Aquí dejé la gráfica de... No está repetida. Ah, sí, está repetida. ¿Qué pasa para la situación de un circuito? Ahora veamos el caso de el inductor, resistor. Ahora veamos el inductor. Vean que el inductor ya no está en fase. ¿Por qué no está en fase? Porque su punto mínimo, por ejemplo, está aquí, de él, pero su punto mínimo del otro está aquí. Su punto máximo está aquí del voltaje y su punto máximo está aquí. Entonces, la gráfica de la corriente va adelante de la gráfica del voltaje. Aquí vamos a ver quién va adelantado. ¿Quién aparece primero? Su punto mínimo. Entonces, este es el que va adelantado. Entonces, como está
desfasado, para saber quién va adelantado, encuentren quién dibuja primero el punto mínimo. El punto mínimo aparece primero del voltaje, por lo tanto, él va adelante del morado. Como está desfasado, aquí lo de adelante es en función del tiempo, ¿oyeron? No es en función de la gráfica. Lo de adelantado, si se dan cuenta, en función de la gráfica morada pareciera que va adelante porque va su corrimiento fuera hacia la derecha, pero aquí estamos en función, esta es una gráfica en función del tiempo. Entonces, ¿quién aparece primero? Aparece este, quiere decir que este va adelantado. ¿Cuánto van adelantados? Van adelantados por lo general, se define que 90 grados entre la corriente y el voltaje del inductor. Entonces, al dibujar sus dos fasores, siempre van a quedar perpendiculares uno del otro. Y esto es la fase, para este caso es de 90 grados. Este es el ángulo de la corriente y este ángulo de aquí hasta acá es el ángulo del voltaje. Y al restarlo nos va a quedar un ángulo de 90 grados porque están desfasados en 90 grados. ¿Qué pasa para el capacitor? La misma situación, solo que vean que ahora el valor máximo estaría aquí. Aquí está el valor máximo para la corriente. Aparece antes que el valor máximo del voltaje. Eso quiere decir que ahora el voltaje va retrasado. Va retrasado otra vez 90 grados. En el inductor va adelantado y en el capacitor va retrasado. Entonces, si vemos otra vez el análisis de la gráfica, el voltaje va 90 grados atrás de la gráfica de la corriente. En este caso, como va atrás, el voltaje, el ángulo es negativo y se dibuja en esta dirección el ángulo. Entonces tendríamos, este es el ángulo de la corriente y este es el ángulo del voltaje, que va dirigido en sentido negativo porque viene atrasado. Y el ángulo entre ellos dos es de 90 grados también. Entonces, cuando ya tenemos esta comprensión, resistencia fasado, inductor desfasado, uno va antes, vean el vector va adelantado del voltaje, por eso está, si esto fuera un reloj, digámoslo así, estas serían las horas y estas serían los segundos, digámoslo en cierto modo, y entonces pasan primero los segundos antes de que la hora se cambie. A eso se refiere ese desfase. Entonces, ¿qué pasa cuando están juntos los tres? Primero, llegamos a esta conclusión. La resistencia, su desfase es de 0 y su potencia es la resistencia por la corriente eficiente al cuadrado. El condensador y la bobina va uno adelantado 90 grados y el otro va retrasado 90 grados. Vamos aquí si los son igual, aquí los pusieron al revés. A ver, aquí dice que se va adelantado y aquí dice que va retrasado. La bobina, aquí van al revés, oyeron. Esto está escrito al revés de donde lo saqué. Muy bien. Cuando resulta que el desfase es por el capacitor, se dice que está en un desfase capacitivo. Y cuando el desfase es por el inductor, entonces es un desfase de tipo inductivo. Pero este no es inductivo del método, sino inductivo del inductor. Y las gráficas son las siguientes. La resistencia se mantiene constante, por eso es que está fasada. Mientras que el capacitor va creciendo directamente proporcional. Y el inductor va creciendo directamente proporcional y el capacitor va creciendo inversamente proporcional. Por eso es que la gráfica es de esta manera. Y si regresamos a las gráficas de las impedancias, de la reactancia y las impedancias, vemos que el capacitor es inversamente proporcional y el inductor es directamente proporcional.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando analizamos entonces un circuito, aquí se dibujan cada uno. Todos dependen de este vector, que es el vector corriente. Sabemos que para el caso del inductor está 90 grados desfasada la corriente del voltaje. Para el caso del capacitor está desfasado 90 grados en función de el capacitor respecto a la corriente. Y el resistor están en fase. Al sumar los tres vectores, entonces, al sumar estos tres vectores, si yo hago la suma vectorial, digamos que tengo esto acá, tengo esto acá y tengo esto acá. Entonces, el vector resultante vendría siendo este de acá, que es el vector que nos va a dar en función de la impedancia. Por eso aparece Z acá. Esta es la gráfica cuando nosotros decimos que que la inductancia es mayor que la capacitancia. Y la gráfica nos va a quedar así siempre. Ahora, si fuera al revés, que ahora la inductancia es más pequeña que la capacitancia, entonces veamos, vuelve a hacerse el mismo diagrama. Aquí está la corriente, que es nuestro punto de referencia. Vemos que el voltaje del inductor es más pequeño que el del capacitor, pero sigue estando a 90 grados, como acá. Entonces, si yo vengo y hago la suma de los tres vectores, entonces yo tendría mi vector chiquito acá, mi vector de acá y mi vector de acá. Entonces me queda la respuesta a este vector, como el vector resultante. Entonces, este sería el caso cuando tenemos que el inductor es más pequeño que el capacitor. Y aquí cuando el inductor, la inductancia es más grande que la capacitancia. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Entonces, con esto ya... ¿sí? Muy bien. Con esto ya resolvemos la parte de explicación física. Bueno, entonces ahora vámonos a resolver problemas. Empezamos con el 31.1. Perdón, ya me estaba... A ver, pues veamos, ¿qué datos nos dan? Datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces tenemos la placa en la parte superior de un circuito de escáner de computadora, indica que la unidad consume una corriente de 0.34 amperes de una línea de 120 voltios a 60 Hz. Determine la corriente eficaz y la amplitud de la corriente. La amplitud de la corriente media y el cuadrático medio de la corriente. Entonces, para este caso, observemos que nos están dando entonces veamos, ¿qué datos nos dan? Dice que indica que la unidad consume una corriente de
I igual a 0.34 amperes. Y tiene un voltaje de 120 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, como lo que nos piden es encontrar cuál es el valor de... ¿Cuáles son los valores de... Nos dice cuál es el valor de la corriente eficaz. Entonces, recordemos que... Ecuaciones. Ah, bueno, siempre lo escribo. Ecuaciones. Entonces, veamos, la corriente eficaz, si recordamos de la presentación anterior, ¿cuál era la ecuación de la corriente eficaz? Es igual a la corriente eficaz, RMS, es igual a 2 partido pi por I. Es decir, que calculamos 2 partido pi por 0.34. Y esto nos da 0.21, 0.22 amperes. ¿Dudas con la primera pregunta? No, Lick. Si se dan cuenta, aquí solo hay que entender bien a quién se están refiriendo para poder llegar a la respuesta, nada más. Eso es todo lo que hay que tomarle como en cuenta a este tipo de problemas, porque son como muy parecidas las cosas, entonces solo hay que saber bien a quién se están refiriendo para poder nosotros llegar a la respuesta que nos están solicitando. Vale. Ahora nos dicen cuál es el inciso B. Nos dice cuál es el valor de la amplitud de la corriente. Entonces, para encontrar la amplitud de la corriente, nosotros tendríamos que, esto es lo que él está consumiendo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, eso es lo que dicen que está consumiendo. Entonces, y nos piden cuál es el valor, la amplitud de la corriente. Nosotros tendríamos, si recordamos, que es una función de tipo senoidal. Solo denme un minuto, voy a ver solo una cosa. Ya. Entonces, veamos, nos pide encontrar el valor de la corriente. Entonces tendríamos que el valor de la corriente
Esto es al final, entonces hablábamos de que esto es lo que está consumiendo. Esto que está consumiendo significa que es nuestro valor cuadrático medio. O sea, el inciso D, digámoslo por decir así, bueno, acá estaríamos en el valor de, les voy a decir cómo se llama este valor de la corriente que nosotros estamos encontrando. Sí, sería el valor de, lo que nos piden ahora encontrar es el valor de la amplitud de la corriente. Entonces, para encontrar el valor de la amplitud, lo que nos piden al final es encontrar el valor de I máximo. Y I máximo lo vamos a determinar como el valor de la corriente que nos dan, que es 0.34 por la raíz cuadrada de 2. Me parece que esta todavía no está como un valor elevado al cuadrado. O sea, estamos hablando de una corriente, digámoslo, normal. Y esto nos da 0.48 amperes. En el inciso C piden la corriente media. Como todavía no es una corriente que está eficaz, sino es una corriente normal, entonces, ¿cuánto vale el valor medio, dijimos, de una corriente que no es eficaz? ¿Cuánto vale el valor medio? ¿Cuánto vale el valor medio? ¿Cuánto vale el valor medio? No. 0. Porque no es eficaz todavía. Ahora nos dicen, vuélvalo eficaz. Nos dice, ¿cuál es entonces? Ahora dice, vuélvalo, calcule el valor cuadrático medio de la corriente, que se recuerdan que es lo que hace que se vuelva eficaz. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo ahí? Entonces, ahí lo que nos están pidiendo es encontrar el valor de I cuadrado. Y esto es igual a 0.34 al cuadrado. Y esto nos da 0.12 aproximadamente. ¿Dudas? ¿Dudas? Miren que no nos está diciendo que quieren el valor IR. No nos están diciendo el valor. Nos están el cuadrático medio de la corriente, pero ojo porque recuérdense que las siglas para el valor de RMS es raíz del cuadrático medio, mientras que acá solo nos están pidiendo el cuadrático medio, o sea, solo nos están de la palabra RMS, solo nos están diciendo que quieren el valor medio cuadrático para que lo tomen en consideración, mientras que acá el I máximo sale de usar el valor cuadrático medio. Si recordamos que el valor cuadrático medio es igual a I máximo de ahí es donde salió la ecuacióncita. I máximo sobre la raíz cuadrada de 2. De ahí es donde sale el despeje para encontrar I máximo.
Porque lo que nos están dando ya es lo que consume ya se vuelve en el valor cuadrático medio, pero hay que ver la diferencia entre este y este, porque aquí no nos están hablando de volver a calcular este dato de I máximo sobre raíz de 2, sino solo nos están diciendo encuentre el valor cómo lo volvería de forma más eficaz. Y este de acá, el eficaz es BMR. Y listo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ustedes tienen el libro? Pueden ver el ejercicio 1 del libro. Es que este es del capítulo, este ejercicio 1 es del libro del otro tomo. Del tomo del valor, es que yo tengo en digital la 13ª y la 11ª edición. Veamos el 1 de la 12ª edición. El mismo ejercicio 1, pero ahora de la 13ª edición. Ese es más sencillo que este que estábamos resolviendo. Este es el 1 de la 13ª edición. Entonces vamos a resolver este también, solo para que nos quede como una idea. Vean, pues dice, usted tiene una bombilla eléctrica especial con un filamento de alambre muy delicado. El alambre se romperá si la corriente en él excede 1.50 amperes, incluso por un instante. Y la pregunta es, ¿cuál es la mayor corriente RMS que puede pasar a través de la bombilla? Como nos están pidiendo cuál es la mayor corriente en RMS, este ejercicio es bien sencillo porque solo es I RMS nos dice cuál es el mayor valor. Entonces, lo que nos están diciendo en este caso es que quieren el I máximo. I máximo. El I máximo es, entonces, yo maximizo esto para que. Entonces, acá, cuando les dicen, vean que aquí la palabra clave es que usted tiene una bombilla eléctrica especial con filamento. El alambre se romperá si la corriente en él excede. Esta es la corriente que ya pasa sobre él, o sea, ya es la que mide el amperímetro. Y si es la que ya mide el amperímetro, estaríamos hablando que ya es la corriente del valor, es la corriente RMS. Y lo que nos piden para este caso es encontrar el valor máximo, que puede pasar por esa corriente ya sin hacerla eficaz, sino la que realmente va a pasar. Entonces, I va a ser igual al valor que nos dan, que es 1.50 por la raíz de 2. A ver, no, aquí sí es el máximo, ya no lo están dando. Porque dice, lo que están viendo es cuál es el valor de IR máximo, IRMS. Entonces sería 1.50 sobre la raíz de 2. La diferencia entre este problema y este es que acá nos dicen cuál es el valor. Vean la pregunta, ¿cuál es la amplitud de la corriente? La amplitud de la corriente es el valor máximo. Y aquí lo que nos están pidiendo es cuál es la mayor corriente que puede pasar, pero en RMS. Esa es una diferencia que pueden ver para la hora de calcular. Vean que acá también en el inciso A nos piden la corriente eficaz. La corriente eficaz es BMR, la corriente eficaz. Y aparte nos hablan del valor que calculemos solo el cuadrático medio.
el cuadrático medio, solo hay que elevar al cuadrado la corriente. Son tres corrientes, digamos, distintas, pero se parecen en la forma en que lo enuncian. Tiene esto mucho que ver porque las siglas están en inglés y eso genera que haya cierto conflicto, digamos, a la hora de querer resolverlos. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Preguntas? Queda claro cómo distinguir cuándo van a usar esta y cuándo van a utilizar esta y cuándo van a calcular esto y cuándo solo es hacer esto. ¿Dudas? ¿No? ¿Quién se fue? Se fue Héctor, no Héctor. ¿Cómo se llamaba el otro chico? No recuerdo el nombre. Por cierto, se fue, pero... Ah, bueno. Ah, ya. Vamos a ver si es este Héctor. Ah, sí. Sí, porque este es Héctor, Jason Héctor, otro es Héctor Danilo. Héctor Danilo es el que se nos fue. Haber tenido problemas con la corriente. Muy bien, dice, una corriente tipo sinusoidal, dada de forma I coseno de WT, tiene un valor IRMS igual a 2.10. Vean, ya me están dando el valor de. Dice, ¿cuál es la amplitud de la corriente? ¿Qué me están pidiendo con la amplitud? ¿Cuál es I máximo? Eso es lo que dicen cada vez que me pidan la amplitud. Me están diciendo cuál es el valor de I máximo. Entonces, para encontrar el valor de I máximo, ya vimos que I máximo, que era lo que les decía, aquí ya no la vamos a reescribir, ya usamos la ecuación porque ya la dedujimos 2 veces. I máximo va a ser igual a IRMS por la raíz de 2. Esto va a ser igual entonces a 2.10 veces la raíz de 2. Y esto nos da un valor de 2.97. Ahora nos preguntan en el inciso B, si la corriente se hace pasar a través de un circuito rectificado de onda completa, ¿cuál es la corriente, el valor medio rectificado? Ahora nos están preguntando BMR. Y de BMR. Ahora, este valor de IBMR sabemos que es 2pi, 2 dividido pi, 2 dividido pi, por el valor de I. Y en este caso, el I que vamos a utilizar es el I máximo. Siempre aquí vamos a usar, para este tipo de corriente, vamos a usar el valor de I máximo. Entonces tendríamos 2 sobre pi por 2.97. Y esto nos da un valor de 1.89 amperes. Nos piden en el inciso C que quién es mayor, dice. Explique utilizando gráficas de I cuadrado. Al hacer las gráficas de las funciones, que ya están acá graficadas, vemos que la gráfica de la primera es el valor de la gráfica utilizando el 2.97 el valor del 1.89 al cuadrado. Y la gráfica de la segunda es utilizando, vamos a ver quién es el segundo, es el 2.10 al cuadrado. ¿Por qué usé esos dos? Porque este es nos están diciendo que comparemos RMS y BMR. Entonces, si vemos RMS es 2.10 y si vemos BMR es 1.89. Y al comparar vemos entonces que el valor
máximo al cuadrado nos va a quedar como el valor de I cuadrado de 2.10 es mayor que el valor de 1.89 en función de sus amplitudes. ¿Dudas? Entonces, la respuesta acá, que quién es mayor, IRMS que BMR. Dado que al rectificarlo nos queda más amplio el valor de I cuadrado en el primero que en el segundo. Bueno, veamos qué tan largo es este para ver si nos queda. Sí, nos da tiempo. A ver, pues dice, usted tiene un resistor, o sea, tiene una resistencia de 200 ohm. Ya tenemos nuestra resistencia de 200 ohms. Y dice que tenemos con este resistor, nos dan datos extras, pero vamos a anotar todos. Nos dan un inductor de 0.400 Henry. Nos dan el valor de un capacitor de 6 microfarad. Y nos dan el valor del voltaje y la velocidad angular. Voltaje es de 30 y la velocidad angular es de omega, es de 250. Para el inciso A nos dice cuál es, inciso A nos piden cuál es la impedancia del circuito, o sea, lo que nos están pidiendo es el valor de Z. Y sabemos que Z no es más que la raíz cuadrada de R al cuadrado más la diferencia de el valor de la... Pero veamos que hay algo aquí clave. Suponga que solo toma el resistor y el inductor, o sea que no hay capacitor. Entonces, la reactancia es omega por L menos la inductancia, reactancia inductiva es omega por L y la reactancia capacitiva es 1 sobre omega por C. Pero como el capacitor no está, porque ahí nos dicen que solo usaron el inductor y el resistor, entonces, en este caso, el valor de la inductancia capacitiva es 0. Y ahora solo ya sustituyo entonces para encontrar el valor de Z. Z sería igual a la raíz cuadrada de la resistencia, que es 200 al cuadrado, más, como ya dijimos que no hay inductor, no hay capacitor conectado, entonces solo hago el cálculo de omega por W al cuadrado. Más
la reactancia inductiva, que es omega, que es 250 por la inductancia, que es 0.44 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 223.61 ohm. Vamos a dejar el ejercicio ahí, porque ya es hora. Si no, y lo termino el próximo sábado. ¿De cuál clase, Héctor? Perdón. Del anterior, del dibujo, del 31, del 31.2. Bueno, supongo que es del 31.2. Voy a buscar otro ejemplo del 31.2. No se les olvide, por favor, firmar su asistencia. Y, el enlace está igual en Classroom, pero se los dejo acá en el chat. Y pasan feliz sábado. Los veo el otro sábado si todo corre bien. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.